Muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Segarra, director de operaciones y proyectos en Galatel Perú. Les agradecemos el tiempo que se toman para poder acompañarnos en este webinar de gestión por procesos en el sector público. Para no dilatar más el tiempo por el horario, le doy pase directamente a José Selen, que es nuestro expositor el día de hoy. Muchas gracias. Adelante, José. Gracias, Juan. Buenas noches con todos. Mi nombre es José Selem. Bueno, yo me presento así rápidamente antes. Soy ingeniero de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tengo una maestría en gestión pública. Tengo ya poco más de 10 años trabajando en el sector público. Y algunos años más también trabajando en el sector privado. Siempre viendo temas vinculados a gestión de la calidad, gestión por procesos, ¿no? Sistemas de gestión en general. Bueno, y como experiencia laboral, así también rápidamente les puedo comentar que bueno, yo he trabajado en el Ministerio de Educación, he trabajado en la SUNAT, he trabajado en la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, actualmente trabajo en la ONP. En realidad hace muy poquito que he cambiado de trabajo de la PCM a la ONP. Y en la PCM tuve oportunidad de tener a cargo, bueno, el equipo que tuvo a cargo la elaboración de la norma técnica que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con la implementación de la gestión por procesos en la administración pública, ¿no? Este, la agenda que, bueno, ahí creo que para la hora y media, un poco menos en realidad de tiempo que tenemos, esto es un poco para ver algunos aspectos introductorios sobre gestión por procesos, el marco normativo y las bases metodológicas. La norma técnica es un documento que se ha hecho expresamente para el ámbito de la administración pública, ¿sí? Se nos hubiera hecho más sencillo de repente en la Secretaría de Gestión Pública, que es el ente rector en todo lo que tiene que ver con modernización y una materia dentro del marco de la modernización de la gestión pública, es la gestión por procesos. Hubiera sido más sencillo de repente decir, utilicemos un marco conceptual, una norma, un estándar ya, ¿no?, estos universales, comerciales, que se usan en el privado, y implementémoslo, ¿no? Que de hecho muchas entidades del Estado lo hacen, ¿no? Pero para los que trabajamos en la administración pública sabemos que hay algunas lógicas, algo de sintaxis también específica para el sector privado, el sector público, ¿no? Es un lenguaje distinto, es un ámbito distinto, la gestión es distinta, ¿no? No digo que sea más difícil o más sencilla que la privada. Yo he trabajado en el sector privado y sé también que ahí hay una complejidad también. Pero sí se requería tener una norma ad hoc al sector público que regule de alguna manera, que establezca algunas reglas, que establezca algunos pasos, que fije algunos conceptos sobre la implementación de la gestión por procesos en la administración pública. Así, rápidamente, algunas ideas fuerza que se pretenden reforzar con la norma, ¿no? Cuando, cuando, cuando los que, los que trabajemos o no trabajemos en la administración pública nos, eh, nos quieren explicar por primera vez, de repente en alguna inducción como trabajador nuevo, ¿no? Nos quieren explicar cómo es que la organización a la que uno está ingresando funciona, ¿no? Opera. Normalmente nos presentan un gráfico así como el que estamos viendo ahora, ¿no? Nos presentan un organigrama en el que, bueno, en el mejor de los casos nos explican por qué este organigrama tiene esta forma, ¿no? Cuáles son ahí, los grandes temas vinculados a algunas de las áreas, ¿no? ¿Dónde es que voy a trabajar, ¿no? ¿En qué oficina es la que voy a trabajar? Algunas
algunas relaciones de coordinación, de articulación, de jerarquía, también suele ser parte de esa explicación, ¿no? De esa inducción, ¿no? Lo que ocurre luego normalmente es que nos dan el reglamento de organización y funciones y nos dicen, bueno, ahí ya con esto termina de entender un poco cómo es que funciona la entidad, ¿no? Y en la oficina en la que vas a trabajar. Eso es una manera, no digo que esté mal, esa es una manera de entender cómo es que una entidad, una organización funciona, ¿no? Y en el sector público, incluso los organigramas, cómo elaborar los organigramas, es algo que incluso está estandarizado, ¿no? La estructura de las entidades del Estado y muchas veces está estandarizada en alguna ley, ¿no? Fijan alguna estructura ya estándar, ¿no? Lo que hace más difícil que las entidades a veces se utilicen, diseñen sus estructuras orgánicas en función a su naturaleza, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es una manera en la que normalmente se suele explicar cómo opera una entidad, a través de un organigrama, ¿no? Bajo un enfoque funcional. Y esta es otra forma menos usada, ¿no? A pesar de que muchas entidades tienen esta vista de cómo funcionan sus organizaciones, pero es menos empleada, ¿no? Y en esta foto, ¿sí? En este dibujo, en este diagrama, la entidad no está organizada, no está organizada eh, en función a jerarquías, en función a temáticas, ¿no? Sino uno ve cómo es que la organización está configurada en función a cuáles son los procesos que tiene a cargo y que son los procesos que tiene a cargo para elaborar los bienes y servicios que cada entidad tiene, que cada entidad, ¿no?, de la administración pública tiene a cargo, ¿no? Y con el fin de satisfacer las necesidades de sus usuarios, ¿sí? Yo esta introducción la hago así bien gráfica, para que se entienda un poco que no es, o sea, para que se entienda un poco que que la implementación de la gestión por procesos, ¿no? Cuando se habla así en el estado de la implementación de la gestión por procesos, no es ir directamente a elaborar diagramas y fichas de procesos así simplemente, ¿no? Por usos y costumbres o sin tener alguna motivación por hacerlo, más que el simple hecho de hacerlo, ¿no? La implementación de la gestión por procesos también, de manera así como lo ven acá, bien agregada, nos permite hacer un análisis de cómo la entidad funciona bajo un enfoque distinto, ¿no? Y yo acá les he puesto, este es el organigrama del Ministerio de Educación y este es el mapa de procesos del Ministerio de Educación. O sea, no es imposible que entidades aún tan grandes como el Ministerio de Educación, ¿no?, bajo un enfoque de procesos, que como ven ahora, muestre sus operaciones, ¿no? Y esto, digamos que simplemente de una comparación gráfica, ¿no? Esto te da una información distinta, ¿no? Por comparación, o sea, ¿por qué es que aún con un enfoque de procesos como organización yo puedo tener un dibujo de esta manera, pero con un enfoque funcional tengo un dibujo de esta manera? Yo no estoy diciendo que uno sea malo y el otro sea bueno, ¿no? Sino que simplemente eh, lo que nos permite, ¿no?, a tener esta vista de procesos, ¿no? Nos permite tener una mirada distinta, ¿no? Y sobre esa mirada distinta, preguntarnos por qué es que tenemos tanta diferencia entre una y otra vista, ¿no? Entre una vista con un enfoque de procesos y una vista más funcional, ¿no? En la que priman las jerarquías. Aquí lo que está primando es la, eh, el cumplir con los objetivos de la entidad, que tiene que ver con
satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, ¿no? Y detrás de eso hay procesos, ¿no? Detrás de eso hay bienes y servicios, ¿no? Que las entidades tienen a cargo en función a cuáles son sus competencias, ¿no? Para elaborar esos bienes y servicios y satisfacer a las personas, ¿no? Entonces, yo normalmente suelo hacer esta explicación previamente y no entrar de frente a explicar temas de cómo mapear un proceso, nada, porque eso son, ahí son fases, ¿no? Este, pero esto digamos que es algo que ejemplifica el hecho de que no tengo que llegar a esos niveles de análisis de procesos para un análisis ya tan agregado poder tener información para mejorar de alguna manera la gestión de las entidades. Más adelante voy a explicar algo que tiene que ver con esto que estoy mencionando, que es una manera, ¿sí? Estoy hablando de que la gestión de procesos es una herramienta y no es la única para mejorar la gestión de las entidades. Entonces, bueno, ¿qué es la gestión por procesos? Es una forma de planificar, organizar, dirigir y controlar, dice, las actividades de trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de organización. Hasta ahí me quedo para explicar algo, ¿no? Que la gestión por procesos, ¿no? Muchas veces el foco del concepto no, es la palabrita proceso, ¿no? Pero hay una palabra previa, ¿no? Gestión por procesos. Y la palabra gestión, que suele ser recontra usada con muchas acepciones, ¿no? Muy usada, sobre todo en la administración pública, ¿no? Por lo menos en el marco de la implementación de la norma técnica, no es algo abierto, ¿no? La gestión por procesos está referida a que hay un ciclo de gestión, ¿no? Y es lo que está al inicio de la frase, ¿no? Ese ciclo implica planificar, implica organizarse, implica tener actividades que tienen que ver con el seguimiento, la medición, el análisis y la mejora de los procesos. Es un ciclo, ¿no? En el Estado, la gestión por procesos se suele confundir con mapear procesos, ¿no? O sea, en muchas entidades, su gestión por procesos equivale a tener el mapa de procesos de la entidad, a tener las fichas de todos los niveles a los que puedan llegar en sus mapeos de procesos, ¿no? Pero la gestión por procesos, por fuera, apaga el micrófono, ¿sí? La gestión por procesos es un modelo, ¿no? Que incluye todas estas etapas, ¿no? Desde la planificación hasta la mejora de los procesos, ¿sí? Y que tiene diferente con otros modelos, ¿no? Que está basada en el enfoque de procesos, ¿no? ¿Y qué es lo que caracteriza el enfoque de procesos de otros enfoques? Es lo que está en azul, ¿no? Es que los procesos son actividades que son transversales a las diferentes unidades de organización, ¿no? Yo lo que voy a tener como un primer plano son las actividades que están enlazadas, ¿no? Y que van a transformar elementos de entrada en bienes o servicios, ¿no? En el caso, les decía, ¿no? Ese es, digamos que es la característica distinta al enfoque procesos, ¿no? Que son actividades transversales a las diferentes unidades de organización. O sea, en realidad ni siquiera debería ser eh, ni siquiera debería ser un dato inicial el tener una lista de oficinas, de unidades de organización, de órganos, de unidades orgánicas, ¿no? El punto de partida para la implementación de la gestión por procesos, ¿no? Y bueno, y para qué, digamos, sirve este modelo de gestión que tiene como principal característica, ¿no? Actividades que son transversales a las diferentes unidades de organización? ¿Para qué se supone que sirve? Es para contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, ¿sí? O sea, el modelo es
como cualquier modelo de gestión, sería ilógico pensar que un modelo de gestión sirve para otra cosa que no sea cumplir con los objetivos de la organización, ¿no? Por ejemplo, esta es una diferencia, ¿no? Yo les decía, por qué no utilizamos una norma estándar como la ISO, no sé, es porque hay algunas terminologías que son del privado, que son muy frías, ¿no? Términos que son poco usados, términos que son a veces hasta políticamente incorrectos usar en el ámbito público, ¿no? Yo podría decir aquí, en la definición de algún documento de ISO, dice, para contribuir con satisfacer al cliente, ¿no? En el Estado, ese término cliente, si bien se puede utilizar, es el menos usado, ¿no? A ver. José, pierde ¿Sí? cuidado, yo me voy a hacer cargo, ¿sí? Ya, ya, ok. Y la siguiente parte de la definición dice, lo que nos dice es que generalmente las organizaciones, las entidades, este, no operan con un solo proceso, ¿no? Tienen más de un proceso. Entonces, se van a configurar en un sistema, como dice ahí, definido por la red de procesos, sus productos, sus interacciones, ¿no? Y esto va a crear un mejor entendimiento de lo que le va a aportar valor, de qué procesos le aportan valor a la entidad y cuáles no, ¿sí? De hecho, cuando se aplica, bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer esta aplicación de esta vista de procesos, ¿no? En alguna entidad, ha surgido la, como, como hallazgos, ¿no? Que hay eh, algunos equipos, algunas oficinas, ¿no? A los que les cuesta mucho identificar cuáles son los productos, ¿no? Que generan algún valor al interno de la entidad o hacia afuera de la entidad, ¿no? Cuando hay ese enfoque de procesos, ¿no? O sea, y si ocurre eso es porque probablemente sean actividades, sean procesos, son flujos de trabajo, no sé, que no le están aportando ningún valor a la entidad, ¿no? Luego, otro tema, para los que por ahí en algún momento han leído la Política Nacional de Modernización, ¿no? Acá voy a decir algo contrario a lo que dice la política, ¿no? En la política dice que hay que migrar hacia un enfoque de procesos. Eso dice la política, ¿no? Hay que migrar hacia un enfoque por procesos, contenidos en las cadenas de valor y algo así. En realidad no es tanto así. Este, migrar, implícitamente la palabra migrar, este, te dice dos cosas, ¿no? Uno, que hay alguna obligatoriedad, ¿no? O sea, el decir migrar tácitamente te está diciendo que es obligatorio, y dos, tácitamente te está diciendo de que es pasar de una situación desfavorable a una favorable, ¿sí? El término más correcto debería ser incorporar el enfoque de procesos en la gestión de la entidad, ¿no? Y no solamente para mejorar, por ejemplo, como he visto, el diseño organizacional. En realidad, la incorporación del enfoque de procesos, ¿no? En la gestión de la entidad sirve para muchos ámbitos de gestión dentro de las entidades, ¿no? Puede servir para mejorar el planeamiento estratégico, ¿no? Puede servir para mejorar el- la, de repente la identificación de mejoras de la entidad, ¿no? De los procesos de la entidad. ¿Cuáles de esas, por ejemplo, hay la necesidad de hacer desarrollos informáticos, ¿no? Automatizaciones de procesos? O sea, no solamente es el hecho de tener el mapa y todas las fichas y diagramas por el simple hecho de tenerlos, ¿no? Si es que esto no se incorpora en la gestión, ¿sí? En realidad es un trabajo que no va a tener ningún valor agregado, ¿no? Entonces, es ese análisis que se hace bajo el enfoque de procesos, lo que se debe hacer es incorporar en la gestión, ¿no?
Ese es el término más adecuado, más que migrar, ¿no? Porque como les digo, migrar implica, o hay, implícitamente ahí el mensaje es que es obligatorio y que es pasar de una situación adversa a una mejor, ¿no? Y en el fondo no es así porque no se ha hecho un estudio de si esa afirmación es cierta, ¿no? Pero bueno, digamos, lo más correcto es hablar en términos de incorporar el análisis bajo un enfoque de procesos en la entidad y mejorar aquellos aspectos, ¿no?, que se puedan mejorar incorporando el enfoque de procesos. Y cuando digo incorporando el enfoque de procesos, es incorporando la identificación de elementos bajo un enfoque de procesos, ¿no? Luego vamos a ver cuáles son esos elementos que conforman los procesos. ¿Qué es un proceso? Bueno, ya lo había mencionado antes, ¿no? Es un conjunto de actividades que están relacionadas y que interactúan, las que transforman elementos de entrada en productos, servicios o regulaciones. Aquí, en este concepto, nuevamente hay una adaptación de lo que, se puede encontrar en material de la ISO 9000, ¿no?, de la familia de normas ISO 9000. Yo menciono a la familia de normas ISO 9000 porque de hecho hay una inspiración, ¿no? Hay una referencia que se ha tomado de ahí, pero hay una adaptación, ¿no?, bastante adaptado, ¿no? O sea, hay una adaptación fuerte, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Conjunto de actividades que están relacionadas, las que transforman elementos de entrada en, no dice resultados, sino dicen productos, servicios o regulaciones. ¿Y por qué se dice productos, servicios o regulaciones? Porque esos son, digamos, los tres resultados que pueden haber de manera muy agregada, ¿no?, como resultado de la acción de los procesos en el ámbito público, ¿no? De hecho, lo que más hay son, eh, servicios, ¿no? El Estado básicamente es un prestador de servicios, ¿no? Mm, hay muy pocos procesos en el Estado que terminan en un producto tangible, consumible, ¿no? Y también tiene como resultado las regulaciones, no todas las regulaciones, sino las que son el resultado de los organismos que son reguladores, ¿no? Que no son 4 organismos reguladores en el Estado, ¿no? Pero, ¿no?, luego vamos a ver a qué se refiere con elemento de entrada también, a qué se refiere con elemento de entrada, a qué se refiere producto, ¿no? Luego vamos a hacer una desagregación de algunos términos que están contenidos en este concepto. Los tipos de procesos, ¿no? También, si uno revisa bibliografía, va a encontrar distintas tipologías, ¿no? Pero para el Estado, digamos que se ha optado esta tipología de 3 tipos de procesos, ¿sí? Primero tenemos a los operativos, ¿no? No lo voy a decir en orden, sino el que dice número 2 tenemos a los operativos, que son los que van a elaborar los productos que son previstos por la entidad, ¿sí? Y son los que le generan alguna relación directa con alguna persona que recibe estos productos. Aquí está resaltada una palabrita, ¿no? Productos previstos. Luego vamos a ver a qué se refiere la palabra producto previsto. O sea, acá, este adjetivo calificativo de previsto es por algo, ¿no? No se ha puesto ahí por poner. Eso lo voy a explicar luego, ¿no? Pero para hacer rápida la explicación, los procesos operativos son aquellos que resultan en el bien, el servicio, en la regulación, que es previsto que esta entidad elabore, ¿no? Y los que van a tener una relación directa con las personas que lo reciben. Y luego tenemos 2 grupos de procesos, ¿no? Los estratégicos y los de soporte. Los estratégicos, ojo, yo lo resalto nuevo, ¿no? Para la norma, así se ha concebido en la norma, ¿no? Para ser más simple, digamos,
Lo que podría estar muy complejo en otras referencias bibliográficas es que los procesos estratégicos tienen digamos que hay tres momentos, ¿no? O sea, hay tres subtipos, se podría llamar, dentro de los procesos estratégicos, ¿no? Los primeros son los que van a definir cuáles son los objetivos que se requieren conseguir, ¿no? Y eso puede estar contenido en planes estratégicos, básicamente en el Estado, ¿no? Está contenido en planes estratégicos. Un segundo grupo de procesos son los que tienen relación con cómo, al seguimiento y evaluación del cumplimiento de esas metas que están contenidas en estos planes, ¿sí? Entonces tengo ¿no? los procesos que tienen que ver con fijar objetivos y los procesos que tienen que ver con hacer seguimiento y evaluación del cumplimiento de esos objetivos. Y en medio, y aquí hay una diferencia, ¿no? Acá hay una diferencia de repente o más que diferencia, se ha puesto de manera textual esto, un grupo tiene que ver con los que aseguran la provisión de recursos, ¿sí? Cuando digo que aseguran la provisión de recursos, por ejemplo, ¿a qué recurso me estoy refiriendo? Al recurso humano, ¿no? En el Estado, ¿cómo a nivel estratégico yo me aseguro de la provisión del recurso humano? Teniendo, por ejemplo, un, eh, un presupuesto analítico de personal, ¿no? Que es un documento de gestión que, si bien lo elabora la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? O hay mucha participación de la Oficina de Recursos Humanos, ese documento no tiene ninguna validez si es que no es suscrito por el titular de la entidad. Entonces es un documento en realidad de planeamiento, es un documento que lo que hace es asegura recursos, en este caso, en este ejemplo, asegura que existan los recursos humanos suficientes para que se cumplan los objetivos que a este nivel se han fijado, ¿no? Entonces, aseguran la provisión de recursos, ¿sí? Y tenemos luego los procesos de soporte, que lo que hacen no es asegurar, porque eso ya se asegura a nivel estratégico, sino es proporcionar los recursos para elaborar los productos previstos por la entidad, ¿no? Aquí es donde tenemos ya estos procesos, y en un mismo ejemplo de recursos humanos, ¿no? Los procesos de selección y contratación de personal, de pago de planillas, estos procesos que son más del día a día y de la rutina de una oficina de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el Estado, estos procesos, así, no, no, no estaría completa la explicación si es que no se le añaden algunos componentes adicionales, ¿no? Las entidades del Estado no pueden fijar sus objetivos como les da la gana, ¿no? Las entidades del Estado fijan sus objetivos en función a las políticas nacionales, ¿sí? O sea, yo no puedo llegar a una entidad como ministro y decir, ahora quiero fijar como objetivo, eh, eh, no sé, declarar la guerra a Colombia, ¿no? O sea, a no ser que esté en una política nacional, ¿no? Una política nacional. Este, los procesos estratégicos fijan objetivos en función a lo que esté establecido como objetivos de país en las políticas nacionales, ¿sí? Y esas políticas están escritas, ¿no? Eso no es algo abstracto, eso está escrito, ¿sí? Está escrito, e incluso cada gobierno que entra, ¿no? Cada nuevo gobierno, cada nuevo gobernante que entra a gobernar, tiene la obligación de formular una política general de gobierno, pero sobre la base de las políticas nacionales. O sea, hay un conjunto de políticas de Estado, y sobre la base de esas, el gobierno que entra elige algunas prioridades y esas las convierte en su política general de gobierno. Y eso hace que esas políticas son el insumo para los objetivos, ¿no? En todas las entidades del Estado, ¿no? En lo que les competa, ¿no? Cada entidad va a alinearse a esas políticas. Y en función a eso es que va a fijar los objetivos, ¿no? Los objetivos en sus planes estratégicos,
que esos objetivos van a ser cumplidos por los procesos operativos, ¿no? Y esos procesos estratégicos también lo que van a hacer es asegurar la provisión de recursos. Los procesos de soporte proveen los recursos y digamos, se producen los bienes, servicios y regulaciones y se cubren las necesidades y expectativas de las personas. Algo que me olvidé, ¿no? Estas políticas nacionales, las políticas son una declaración formal que hace el Estado de que va a resolver un problema público con recursos públicos. ¿Sí? Ese digamos que eso se conoce, eso es así de manera muy resumida que es una política nacional, ¿no? Es una declaración formal de que se va a resolver un problema puede estar acotado a un lugar, a una población, a un tiempo, ¿no? Pero ese problema lo va a resolver el Estado usando recursos públicos, ¿no? Por eso es que el resultado, ¿no? Estos bienes y servicios que se prestan, lo que tendrían que hacer es solucionar ese problema público. A ver, un poco hablando del marco normativo, ¿sí? En el marco normativo tenemos estas 5 normas que vemos ahí. Tenemos cinco normas. Las 2 primeras, no voy a entrar en mucho detalle, pero es la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que ha sido modificada con un decreto legislativo y su reglamento, ¿sí? La ley, la ley marco, ¿por qué es importante? Porque la ley marco de modernización declara al Estado peruano en proceso de modernización, ¿sí? O sea, uno es eso. Lo segundo es que, y eso ya ha sido con la modificatoria, con el DL 1446, es que dice que el fin último de la modernización, o sea, el fin último de aplicar los medios, los medios que están dentro del ámbito de la modernización, el fin último es generar valor público, ¿no? ¿Y qué es generar valor público? Es satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, ¿no? De las personas y de la sociedad, ¿no? Eso que parece algo así bien verso, en realidad es algo que para los que trabajan dentro del ámbito de la modernización de la gestión pública, es importante porque fija un objetivo claro del proceso de modernización de la gestión del Estado, ¿no? ¿Cuál es? Es satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, que van a recibir bienes o servicios de la entidad en la que nosotros estemos trabajando, ¿no? Si es que algo no genera valor, en realidad, si es alguna herramienta, algún instrumento, algún mecanismo, alguna metodología, no va a generar eso, no debería utilizarse, ¿no? Entonces te fija, digamos, de manera muy general, pero sí te fija un marco de acción, ¿sí? Luego tenemos a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE. ¿Por qué es importante la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo? Porque en algún artículo por ahí crea los sistemas administrativos del Estado, y uno de los sistemas administrativos, o sea, crea los 11 sistemas administrativos del Estado, y uno es el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es del 2007, ¿sí? 11 años después, 11 años después, se aprueba el reglamento del sistema administrativo, ¿no? En esos 11 años, en temas de modernización, pasaron muchas cosas a nivel normativo, a nivel aplicativo, ¿no? Y digamos que digamos, hubo pros y contras, creo, de que se demorara tanto en que salió el reglamento de un sistema administrativo, ¿sí? Digamos que quien hizo las veces ahí de reglamento, entre comillas, fue la Política Nacional de Modernización, con todas sus cosas, ¿no? Pero el, el hecho de haber salido después de tanto tiempo es que permitió recoger en ese reglamento
toda la experiencia de 11 años, ¿no?, ganada en materia de modernización. Y una de esas tiene que ver con la gestión por procesos, ¿sí? En general tiene que ver con varios medios, así se conocen, ¿no? Varios medios, o sea, varios, el sistema administrativo dice que existen medios que te ayudan a generar valor público. Uno de esos medios es la gestión por procesos, ¿no? Aquí lo vamos a ver, ¿sí? Dice, el sistema administrativo de modernización tiene bajo su ámbito 9 medios. De repente alguno de ustedes que trabajan en la administración pública, sobre todo, alguno de ellos lo conoce, ha escuchado, le ha generado tareas, ¿no? ¿No? Ha participado en alguna de la aplicación de alguno de estos medios, ¿sí? ¿Por qué le llaman medios? Ojo, ¿por qué se llaman medios? Porque ninguno de estos temas son un fin solos. Ninguno es un fin. O sea, no es un fin la simplificación administrativa. No es un fin la gestión por procesos. No es un fin la calidad regulatoria. No. El fin es la calidad de la prestación de los bienes y servicios, o satisfacer las necesidades y expectativas de las personas. Estos son medios. Incluso la norma, el reglamento lo que dice es que estos medios se pueden seleccionar y utilizar. Así dice, se pueden seleccionar y utilizar. O sea, ningún medio, uno, que ya quedó más claro que no son un fin en sí mismo, y dos, que ninguno en estricto es obligatorio de implementar, ¿no? ¿Y cuáles son esos 9 medios? La simplificación administrativa, la calidad de las regulaciones, el gobierno abierto, la coordinación interinstitucional, la estructura, organización y funcionamiento del Estado, la mejora en la productividad, la gestión, dice de procesos, hubo un error ahí, debió decir por procesos, la evaluación de riesgos de gestión y la gestión del conocimiento, ¿no? Son 9 medios. O sea, alguna entidad podría utilizar solamente la gestión de procesos como un medio para generar valor público, sí. Podría no sé, el gobierno abierto, podría solamente utilizar el gobierno abierto, ¿no? Estos medios, dice, están orientados a dos cosas, están orientados a dos cosas. Básicamente están orientados a dos cosas. Están orientados, en primer lugar, a, eh, a mejorar las intervenciones públicas, ¿sí? Entendiendo la intervención pública como entendiendo la intervención pública, perdón, hay alguien que tiene su micrófono ahí prendido. Entendiendo la intervención pública como aquellos procesos que tienen relación directa con las personas, ¿no? Y también está orientado a mejorar la gestión interna, ¿sí? Entendiéndose la gestión interna como aquellos procesos de soporte, ¿no?, que no necesariamente tienen una vinculación directa con las personas, sino más bien mejoran, digamos, la prestación de algún recurso que se requiere internamente. Luego tenemos a la resolución de Secretaría de Gestión Pública, que aprueba la norma técnica para la implementación de la gestión por procesos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Ahí ya no entré al detalle de la política, porque que es digamos, el cuarto documento normativo en materia de gestión por procesos. ¿Por qué? Porque la política actualmente está en revisión, ¿sí? Está en revisión y va a tener ahí bastantes ajustes. Entonces, yo sé que hay un conocimiento de la política ya interiorizado, ¿no? Pero está en revisión, creo que va a tener ahí cambios bastante así sustanciales. Entonces, lo único que les puedo decir es que, así como está mencionado la gestión por procesos en la política, ya es un discurso poco usado ya en gestión pública, ¿no? Solamente me refiero a gestión por procesos, no a todo, no todo lo que está mencionado en la política, ¿no? En particular en la gestión por procesos, se maneja ahí poco tiempo, ¿no?
Entonces, a ver, tenemos la norma técnica. La norma técnica, si bien dice que es de aplicación obligatoria, aquí esto es algo que siempre preguntan, ¿es de aplicación obligatoria? En realidad debió decir es de observancia obligatoria. Cuando una entidad decide utilizar este medio, ¿no? Ahí se convierte en de observancia obligatoria, leer la norma y aplicarla. No se puede aplicar cualquier norma. ¿Sí? Esto que está también contenido en la norma es importante, ¿no? O sea, la norma eh, es una herramienta de análisis, ¿sí? Es una herramienta de análisis que me permite revisar cómo funciona una entidad bajo un enfoque de procesos, ¿no? Y como resultado de ese enfoque, ¿no? De ese análisis bajo un enfoque de procesos, identificar, este, identificar, digamos, no sé si tanto mejoras, pero identificar algunos aspectos que nos puedan llamar la atención del funcionamiento de la entidad con otros, bajo otro enfoque, bajo cómo funciona ahora en el día a día, ¿no? O sea, es una forma de ver a la entidad de una manera distinta, ¿sí? Y solamente con el hecho de hacer esa, que es lo que vimos al inicio, ¿no? De verla de esa manera distinta, ya te da información ¿no? Por lo menos para preguntar, ¿no? Este, em, cuestionar por qué funciona de esta manera con este enfoque, ¿no? Bueno, como les decía también, la aplicación de la gestión de procesos sirve para otros ámbitos de gestión, ¿no? Para el planeamiento estratégico, para la formulación del presupuesto, para implementar indicadores, para el servicio civil, para hacer mejoras, para implementar el sistema de control interno, etc., etc., ¿no? A ver, entonces, la norma plantea este modelo, ¿no? Esta metodología de 3 fases. Una es la determinación de procesos, la otra se denomina seguimiento, medición y análisis de los procesos, y la última se denomina mejora de procesos, ¿sí? Como les decía, tiene una inspiración en el ciclo de Deming, ¿sí? Tiene una referencia al ciclo de Deming. La diferencia es que el planificar y el hacer acá se juntan en una sola fase, que es la determinación de procesos, pero el verificar y el actuar sí están vinculados o tienen equivalencia tanto con las fases 2 y 3 respectivamente. La primera fase es la determinación de procesos, ¿sí? La determinación de procesos es la primera, digamos, es la principal y es en la que más se falla en el Estado, ¿sí? En el Estado, normalmente cuando se quiere hacer la implementación de la gestión por procesos, se empieza a mapear los procesos directamente, ¿no? Y normalmente, ¿qué insumo se utiliza para hacer ese mapeo? La lista de oficinas, ¿no? Eso es incorrecto. Eso es la forma más difundida, ¿no? O sea, voy a empezar a hacer levantamiento de los procesos y tengo toda la lista de unidades orgánicas del entidad, ¿sí? Eso es, este, creo que es la falla más habitual que yo he encontrado en las entidades que empiezan a implementar la gestión por procesos, ¿sí? La determinación tiene 2 pasos, ¿sí? La determinación de procesos tiene 2 pasos, la identificación de procesos y la caracterización de procesos. Lo que se conoce como, normalmente se habla de mapear procesos, es la segunda, que es la de caracterización. Pero obviaron el primer paso, que es la identificación, ¿no? Y en la identificación de procesos, a su vez, tiene 2 subpasos, ¿sí? O sea, a ver si me siguen, ¿no? Tenemos la determinación de procesos, que tiene 2 pasos, identificar los procesos y caracterizarlos. A su vez, la identificación tiene también 2 subpasos, la identificación de productos y la identificación de personas. Aquí digamos que esto es un tema así que quiebra como normalmente se suele hacer esto en las entidades.
El punto de partida no es la lista de oficinas, la lista de unidades orgánicas de una entidad para hacer el mapeo de sus procesos. El punto de partida, para empezar digamos, a implementar la gestión por procesos, o por lo menos hacer la caracterización de los procesos, y hasta ahí nos vamos a quedar, ¿no? Es tener bien claro que lo primero que se tiene que identificar es cuáles son los productos previstos que una entidad realiza, ¿no? Y cuando yo me refiero a producto previsto, esa palabra prevista, en el Estado, esto es, entre comillas, es identificable. ¿Qué productos son previstos que una entidad del Estado produzca? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque ninguna entidad del Estado existe por el simple hecho de existir. Las entidades del Estado todas nacen con algún encargo en particular, ¿no? Entonces, si yo quiero identificar cuáles son los productos previstos de una entidad del Estado, tendría que remitirme a las normas sustantivas de la entidad, es decir, a la norma que crea la entidad, por ejemplo, ¿no? A la ley de creación, a una ley de organización y funciones, a una ley orgánica. Entonces, en ese documento voy a encontrar, en algunos casos mejor redactados que en otros, voy a encontrar ahí cuál es la razón de ser de la entidad, ¿no? Cuáles son los productos, o sea, cuáles son los bienes y servicios que van a ser elaborados y brindados para cumplir con ese mandato legal que tienen las entidades, con esa razón de ser de las entidades del Estado que está escrita en una ley que las crea, ¿no? Por ejemplo, ahora que yo estoy en la ONP tiene una ley que crea que dice que es la responsable del Sistema Nacional Previsional, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿No? En la norma no lo dice así muy, hay que rebuscar, pero hay un siguiente documento en el que ya terminas de cerrar la duda de cuáles son esos productos. En el caso de la ONP y de muchas entidades, ese siguiente producto son los planes estratégicos de la entidad, ¿no? Entonces, ese producto previsto que tiene que elaborar una entidad está en esos documentos. Entonces, lo primero es hacer esa identificación en nuestras normas que crean a las entidades de cuáles son los productos previstos. Y luego identifico a la persona, ¿no? En la norma, persona es un término bien genérico y amplio, que puede estar referido a usuarios, beneficiarios, administrados, clientes, estudiantes, pensionistas, ¿no? Esos bienes y servicios van a llegar ahí a cualquier persona bajo la denominación que tome en función a cuál es la razón de ser de la entidad. Pueden ser otras entidades del Estado, ¿no? Entonces, teniendo esta información, lo que yo elaboro y así está en la norma, ¿no? El primer documento que elaboro, y el más importante, es un inventario de procesos. No es una lista de áreas, no es una lista de oficinas en las que yo voy a mapear procesos, no. Lo que voy a identificar primero es un inventario de procesos, ¿no? Identifico los procesos, los productos, las personas, y esos productos son el resultado de un proceso, y si no los tengo denominados, acá va a ser el momento de darles la denominación, ¿no? Este inventario de procesos me puede ayudar para hacer mi primer mapa de procesos de la entidad, ¿no? Con un diagrama de bloques. Luego viene la caracterización de los procesos, ¿sí? Aquí no faltó una, pero bueno, lo que viene luego es la caracterización de los procesos. Normalmente en el Estado vamos de frente a esto, a la caracterización de los procesos. Sinónimo de caracterizar procesos es mapear procesos, diagramar procesos, relevar procesos, levantar procesos, ¿no? Nos vamos aquí de frente. Y obviamos el paso anterior, que es bien importante, porque en el paso anterior yo voy a tener una lista de procesos, y esa es la lista que me va a marcar la cancha de cuáles son los procesos que luego voy a caracterizar. La caracterización de procesos es identificar procesos. En la norma se mencionan 9 elementos mínimos para caracterizar procesos, ¿sí? 2 de ellos ya están identificados en la identificación del proceso, que son las personas que reciben el producto y el producto. O acuérdense que el producto es un producto previsto. Y es previsto porque va a responder al cumplimiento de alguna función sustantiva de la entidad, ¿no? Va a ir hacia el cumplimiento de alguna función que es
como se suele llamar en el Estado, es la razón de ser de la entidad, ¿no? Luego, ¿qué identifico? Identifico las actividades, ¿no? Que van a estar configuradas en una secuencia, y esa secuencia es transversal a las diferentes unidades de organización. Esas actividades van a pasar por encima y van a atravesar unidades de organización. Entonces, el primer plano acá, el que me interesa identificar, son esas actividades y no tanto cuáles son las unidades orgánicas. El rompecabezas no lo armo en función a unidades orgánicas, sino a las actividades que son transversales justamente a esas unidades de organización, ¿no? Luego identifico el elemento de entrada. O sea, si bien la norma no lo dice en esta secuencia, yo estoy explicando cuál es la secuencia sugerida en todo caso, ¿no? Luego identifico el elemento de entrada. El elemento de entrada es el punto de partida, ¿no? El punto de inicio, ¿no? El que instancia, el que gatilla un proceso. En el estado, el elemento de entrada puede configurarse de manera agregada en dos tipos. Uno, un elemento de entrada es aquel en el que el ciudadano, en el que la persona requiere algo, ¿sí? Por ejemplo, una licencia de conducir. Y el otro es en el que las personas no lo solicitan, sino que el Estado, en cumplimiento de sus facultades y de sus responsabilidades, preste el servicio. Por ejemplo, salud, educación, seguridad, saneamiento. No tiene que venir alguien a una entidad del Estado a decir, necesito que me pongan alumbrado público, necesito que recojan la basura. Eso es tácito que el Estado lo tiene que hacer, ¿no? Alguna entidad de Estado lo tiene que hacer. Entonces, el elemento de entrada puede ser expreso o no expreso, ¿no? Nosotros manejamos una terminología ahí en gestión pública que es servicio prestacional, salud, educación, o transaccional, en el que hay una transacción persona-entidad. Licencia de conducir, licencia de funcionamiento de una empresa, eh, la licencia para construir una casa, ¿no? Ese tipo es en las que el resultado de la acción del Estado termina en un acto administrativo que le da algún derecho, alguna obligación a las personas. Luego, el dueño del proceso, eso es el otro elemento. El dueño del proceso es aquel que tiene autoridad y responsabilidad sobre un proceso, ¿no? Una manera de identificar al dueño del proceso es aquel que tiene la última palabra para fijar un objetivo de un proceso y un indicador del proceso, ¿no? Que es otro elemento más que conforma un proceso. Luego tenemos a los recursos, ¿sí? La bibliografía aquí puede ser así bien abierta. En esta norma se ha mencionado que hay tres tipos de recursos. Obviamente el recurso humano, el recurso informático, el software y el hardware que se necesita como soporte para que los procesos se den, y las instalaciones comprendidas no solamente como la carcasa, sino digamos, lo mínimo que se requiere para trabajar, ¿no? Internet, luz, ¿no? Y el último elemento son los controles. Los controles son aquellos puntos, ¿no?, dentro del proceso en el que voy a verificar que se esté, que voy a verificar que se estén cumpliendo con características, requisitos, ¿no?, de acuerdo a lo que he previsto en el desarrollo del proceso, ¿sí? Esto termina, esto que les he explicado en la práctica, de acuerdo a la norma, termina en una ficha técnica. O sea, los elementos terminan escritos en una ficha técnica y en un diagrama de procesos, ¿no? En una ficha y en un diagrama. No es en una ficha o en un diagrama. O sea, los elementos, todos estos, algunos de ellos van a ir a la ficha, por ejemplo, el indicador, el objetivo, la persona que recibe el producto, el elemento de entrada, eso va en la ficha, ¿no? Y otros elementos, sobre todo las actividades, van contenidos en el diagrama, ¿no? Aquí, como ven, que para hacer un diagrama de proceso ya es bien extendido el uso de BPMN, ¿no? Para elaborar estos diagramas, ¿no? Esto eh, expresamente no hay una recomendación, una marca, pero bueno, los que por ahí pueden reconocer, acá lo que se ha utilizado es el BISAI, ¿no? Para
hacer ¿no? el diagrama de procesos que luego podrían ser, ¿no? automatizados, ¿no? Pero por lo menos es bien extendido el uso de la suite de modelamiento de Visay, ¿no? Para hacer diagramas utilizando la notación BPMN. Luego la siguiente etapa es la de seguimiento, medición y análisis de procesos. Cuando se pasa a esta siguiente etapa, ahí recién puedo decir que estoy implementando la gestión por procesos, ¿sí? En la de seguimiento, medición y análisis de procesos, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en esta etapa? O para qué sirve, mejor dicho, esta etapa, es que en función al seguimiento, a la medición y al análisis, voy a identificar oportunidades de mejora, ¿sí? El seguimiento y medición tienen que ver con rutinas rutinas en las que voy a ir, en función a indicadores y a metas, voy a ir estableciendo qué tanto estoy cumpliendo, ¿no? O cuál es el avance, ¿no? de lo que he programado. Y el análisis es comparar ese avance versus lo que programé, ¿no? O sea, es comparar si en realidad es definir si estoy cumpliendo o no con mis metas, ¿no? Donde no estoy cumpliendo con las metas, ahí hay una oportunidad de hacer mejoras, ¿no? Ahí hay un gap como oportunidad de mejoras. Y eso me sirve para pasar a la última etapa, que es la de mejora de procesos. En la de mejora de procesos, estas son las etapas, ¿no? son típicas para hacer una mejora de procesos. En la primera lo que busco es identificar el problema. La norma da algunas herramientas ahí conocidas, ¿no? Herramientas de calidad, ¿no? Pero lo primero es identificar el problema. Es identificar aquella situación que me está impidiendo lograr ¿no? lograr lo que me he programado. Lo siguiente es hacer un análisis causa-efecto, ¿no? Es para identificar aquellas causas que estén originando el problema. Aquí también como herramienta se utiliza normalmente, así está propuesto en la norma, un diagrama de espina de pescado, ¿no? O un diagrama Ichikawa, o un diagrama causa-efecto. En función a este diagrama, causa-efecto, me olvidé antes de mencionar, cuando yo identifico un problema, aquí es importante algo que es que el problema sea validado por el dueño del proceso, ¿sí? Este problema sobre el cual yo voy a trabajar tiene que estar validado por el dueño del proceso. Hago el ejercicio de identificar cuáles son las causas que están originando el problema, ¿no? Y identifico soluciones. La norma propone algún mecanismo para priorizar estas soluciones, ¿sí? O sea, yo puedo identificar que hay un grupo de causas que son las que efectivamente puedo priorizar, porque el tiempo de implementación digamos, es corto, el costo no es alto, tiene un gran impacto, ¿no? Esta solución también se tiene que validar con la solución que finalmente se priorice, se tiene que validar con el bien del proceso porque si no, no voy a tener luego apoyo ni recursos para implementar la solución. Y lo último, bueno, es hacer seguimiento. Aquí ya es un proyecto en realidad, ¿no? de mejora, el que yo voy a implementar perdón, el que hoy puedo utilizar un project, no sé, puedo utilizar cualquier herramienta en realidad, ¿no? para hacer la implementación de las mejoras que selecciono. Y bueno, eso es esa es la presentación bien rápida, ¿no? Sí, Sí, no sé si es que por ahí tienen alguna consulta. sí, José, excelente presentación en verdad. Muchas gracias por los detalles. Ujú. Invitamos obviamente a los participantes a hacer sus consultas o dudas. Esta es la era de la participación. Así que tenemos todavía 15 minutos porque la plataforma es bastante puntual. Indicarles que somos 52 conectados. Debemos contener en nuestro WhatsApp, como indicaba, 52 mensajes de confirmación de su presencia aquí en el webinar para la entrega de constancia. Entenderemos que si no envían el mensaje es porque no desean la constancia. No hay problema. Ante ello, los invitamos obviamente a hacer sus consultas, ya que tenemos aquí de invitados a participantes de parte de la Municipalidad del INSE, tenemos también
personal de SERPAR y de otras instituciones públicas que están interesados obviamente en conocer un poco más sobre el uso de esta herramienta que proporciona el Estado, ¿no? Yo quizás pues, para ir Sí. avanzando y romper un poquito el hielo, Ujú. eh, el BPM o la gestión por proceso está muy separada de la gestión pública, quizás para que lo puedas dejar claro. No, no, o sea, a ver, es que has usado dos cosas allá, gestión por procesos y BPM, ¿no? La gestión por procesos es algo bien conocido, ¿sí? No voy a decir usado, es bien conocido, es bien, mm, es bien, eh, es popular, es popular dentro de la administración pública, ¿no? Es bien Popular. popular, es popular, ¿sí? Ujú, El BPM menos. Yo conozco pocas entidades, ¿sí? ujú, Que han podido implementar algún, este, alguna automatización de procesos, ¿no? ujú. Bajo un modelo de BPM, ¿no? Esto, sobre todo entidades, si por ahí las que hay son las que tienen sus procesos bien apalancados en tecnologías de la información, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo trabajo en SUNAT, entonces en SUNAT sí yo he visto que han automatizado procesos utilizando Sí, sí, es una metodologías, ¿no? cita. Sí, entonces, Ujú, porque claro, o sea, nadie se acerca, ya no existe alguien que se acerque a pagar sus impuestos a ujú. una ventanilla. Todo está ¿no? Virtualizado, Digitalizado, exactamente, digitalizado, ¿no? digitalizado. Claro. Digamos, ¿no? Ujú, Entonces, y en esta entidad, sí, el uso de elaboración de diagramas de procesos es bien extendido, es ujú, bastante extendido, ¿no? Entonces sí tiene una vinculación, ¿no? O sea, sin que, digamos que la gestión por procesos sola, la gestión por procesos es bien popular, es bien extendida, es bien usado, casi todas las entidades tienen sus mapas de procesos hasta niveles así de bastante detalle. El BPM sí ya es un poco menos conocido, es más difícil de entender, es ujú. menos extendido. La Sí, aplicación, la aplicación así tangible es más cara, ¿no? Es más mm, cara porque implica a veces tener ya especialista. claro, ¿no? Entonces, Ujú, o alguna herramienta tecnológica, ¿no? exacto. Pero sí hay, de hecho, hay entidades que lo han usado, ¿no? Bien, bien. Quizás alguna consulta que tengan, por favor, participen. Sí, buenas ¿Alguna duda? noches. Una consulta, por favor. Adelante, adelante, por favor. Ujú, Sí. Eh, yo trabajo en el área de planeamiento y estamos justamente con esta idea en una municipalidad acá en Chimbote de poder Ujú, implementar este instrumento de gestión. ujú, Sin embargo, al revisar algunos documentos a través de las redes desarrollados por algunas instituciones públicas de la ciudad de Lima, ujú. veo que toman como referencia la directiva 002-2017 Servir y la resolución de procedencia ejecutiva de la 316-2017 Servir, como complemento a la norma técnica que estaba del año 2018. ¿Es eso correcto o es que esas normas de Servir no se debe aplicar para nada en la gestión por procesos? José, por favor. Mira, ahí a ver, Servir es el rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. O sea, hay un conflicto ahí, ¿sí? Es un conflicto que existe con gestión pública respecto al tema de gestión de procesos. Pero tampoco es que esté mal. La respuesta sería si la entidad está transitando al servicio civil, ¿no? Si está haciendo el tránsito al servicio civil, efectivamente sí es un complemento, ¿no? Hay un complemento ahí de lo que dice las normas de servir, porque estas directivas de servir, acuérdense que para el tránsito al servicio civil lo que se pretende es identificar qué hacen las personas, ¿no? Ujú, A ese nivel de detalle se requiere llegar. Pero si la entidad lo que quiere es hacer una implementación de la gestión por procesos, ¿no? En los que de repente a veces no se requiere llegar hasta un análisis de qué hacen las personas, ¿no? Sino tener bien identificado cuáles son los procesos que están a cargo de las diferentes
cuáles son los procesos que tienen a cargo las entidades y cuáles son los elementos que conforman los procesos, que es lo que les he explicado, en realidad la norma de la Secretaría de Gestión Pública, que es el ente rector de la materia, es suficiente, ¿sí? Es suficiente. O sea, hay una confusión ahí, ¿no? Si es que mi respuesta es, si es que la entidad está transitando, sí va a tener que hacer una lectura, va a tener que hacer un uso de las dos normas, que como ha mencionado la persona que ha hecho la pregunta, en realidad es como que complementaria a la de servir, ¿no? Por el nivel de detalle que se requiere. Pero si es que ese no es el fin, transitar al servicio civil, ni la miren porque en realidad los va a confundir. Va a confundir el fin de la implementación de la gestión por procesos, ¿no? Que no es identificar qué es lo que hace cada persona ahí a un nivel de detalle a veces extremo, ¿no? Aquí hay unas preguntas, a ver, mira, dice, de hecho está esta pregunta de la directiva de servir. Dice, hablarnos sobre la gestión por procesos ayudaría a la formulación presupuestaria. ¿Cómo contribuiría? A ver, la formulación del presupuesto, ¿sí?, tiene un paso previo, que es el planeamiento estratégico, ¿sí? La definición de los objetivos estratégicos de una entidad y de las acciones estratégicas de una entidad podrían ser bien sencillas de identificar teniendo una buena identificación de cuáles son los procesos, ¿no? Entonces, podría alinear, ¿no? Podría tener un presupuesto con un enfoque procesos, digamos, ¿no?, indirectamente. Si es que mi plan estratégico, es decir, mis objetivos estratégicos, mis acciones estratégicas, tienen, utilizan como sumo el mapa de procesos de la entidad, digamos que por causa-efecto, ¿no?, de manera indirecta voy a tener un presupuesto en el que también va a tener una estructura, ¿no?, va a tener un enfoque, o va a estar enfocada en los procesos. Después hay otra pregunta, vi otra pregunta por Sí. acá. Para cambiar el modelo, para cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización de procesos, ¿cómo defines la cadena de valor? Ujú. Ya, a ver. Hay la pregunta es bien, Sí, o sea, son varias cosas, ¿ah? sí, son varios A ver, hilos. el Ujú. tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por procesos. Justo yo dije, ¿no?, que la palabra migrar estaba mal empleada, porque migrar implícitamente hay como que es obligatorio, por un lado, y dos, implica como que le estoy pasando de algo bueno a algo malo, ¿no? Ujú. El enfoque funcional va a existir siempre en las entidades del Estado, eso no va a desaparecer. Lo que yo puedo hacer es incorporar el análisis de la gestión por procesos en la mejora de mi diseño organizacional, ¿sí? Ahora, dice, la pregunta termina en ¿cómo defines la cadena de valor? Ujú. Hablar de cadena de valor, yo podría hacer una clase de 3 horas de qué cosa es cadena de valor. Sí. Es otro instrumento, ¿no? ¿Sí? Es otro instrumento que tiene elementos también, una cadena de valor tiene elementos, algunos de ellos coinciden con los elementos de los procesos. Ahora, hay una diferencia, sí, que de repente para no entrar en detalle, pero hay una diferencia. En la cadena de valor se incorporan dos elementos que están fuera de control del ámbito de los procesos. Hay un componente, hay un elemento de la cadena de valor que es el resultado, y hay otro que es el impacto. ¿Ya? Esos dos elementos, el resultado y el impacto, es una ciencia social, ¿no? O sea, yo no sé cómo va a impactar mi producto, ¿no?, de un proceso, puede ser el material educativo. ¿No? El Ministerio de Educación entrega el material educativo, como si fuera una fábrica, entrega el material educativo. Pero viéndolo como cadena de valor, yo no sé qué impacto va a tener en la educación ese material educativo, porque hay aspectos de las ciencias sociales que van a impactar en otras cosas, ¿no?, en otros aspectos, en el que podrían, ¿no?, en conjunto con otros componentes, podrían hacer que una persona, que un niño, le sirva ese material educativo o no. Porque de repente el material educativo llegó a tiempo, ese niño tiene un colegio, tiene un docente, pero tiene un tema ahí de repente de desnutrición, ¿no?, que no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. Entonces, hablar de cadena de valor es otro mundo, más difícil todavía, ¿no?, que tiene un componente de ciencia social, ¿no? Ajá.
que lo hace mucho más complejo. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, Pero, José. pero igual, para no dejar la pregunta ahí, o sea, yo lo que les digo es, sigan los pasos que les he explicado, identifiquen sus procesos tomando en cuenta la ley que crea la entidad, ¿no? O sea, sigan esta ruta que les he explicado, y luego compárenla, en este caso de la pregunta que ha hecho la señorita Díaz, compárenla con su organización actual, compárenla con su plan estratégico actual, y vean bajo el análisis de procesos cómo se podría mejorar eso, y ahí estás pasando un modelo más tradicional a un modelo en el que estás incorporando el enfoque de procesos, ¿no? Perfecto. Ujú. Bueno, quizás recordarles que Galatel Perú es una empresa formadora y consultora dentro de estos aspectos en cuanto a gestión por procesos. Si tienen algún tipo de necesidad como entidad pública de poder implementar la gestión por procesos o la solución tecnológica en BPM, tienen nuestros datos para poder comunicarse con nosotros. Ya cuentan con el número WhatsApp de la empresa. Quizás alguna otra persona que tenga algún tipo de duda o consulta. Sí, por favor, Sí, adelante. sí, Nos quedan 3 minutos. sí, sí. En la norma técnica, solamente la consulta si el anexo 3 que se llama la ficha de indicador de desempeño es para acá, es una ficha para cada proceso o es que se puede, respecto a los indicadores, dentro de esta ficha es por cada proceso uno, y segundo, en la ficha 4, el anexo 4 dice nombre y código del proceso codificado según los procesos del nivel 0 y 1. En la norma técnica he tratado de Es un error. ubicar, claro, he Sí, tratado de es un ubicar error. dónde habla nivel 0 y 1 y no lo Sí. encuentro. Eso último es un error. Eso último es un error. Ah, ok. Ahí no debería ser nivel 0 y 1. Es un error efectivamente. Ah, ok, Y sí, gracias. sí. Y lo de la ficha de indicador, en realidad, un proceso puede tener un indicador, o puede tener 2 indicadores, puede tener 3 indicadores, ¿no? Perfecto. Ya. Y se puede La poner ficha, en una sola ficha nomás. sí, claro, se puede poner en una ficha, sí. O sea, la idea es tener una ficha por indicador. Pero lo que Ajá. sí tiene que quedar claro es que por proceso puede haber más de un indicador, ¿no? Perfecto. Eso sí. Bueno, les agradecemos de manera muy especial a todos el haber participado, haber mantenido 53 personas conectadas, 53 constancias que se emitirán, entendemos. Agradecerles su asistencia a todos. Bueno, agradecerle a José la participación, comentarles que en breve organizaremos el inicio del curso, obviamente en gestión por procesos en el sector público. Y bien, los invitamos a visitar nuestras redes sociales, bastante activos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Tienen nuestro número de contacto. Estaremos enviando la presentación, obviamente, para que también la puedan revisar. Comentarles que de igual manera, con la clave de acceso que mantienen, pueden ingresar a nuestra plataforma y visualizar nuevamente el video. Bueno, el tiempo nos apremia. Muchas gracias a todos. José, ¿puedes despedirte? Ok, gracias a todos. Chao, Juan. A su Gracias a disposición para el todos. curso. Gracias, Cuídense, buenas gracias. noches. Chao, chao. Nos vemos. Gracias a todos. Buenas Chao, chao. noches.